La Gran Cámara de la Galáctica. El consejo se extendía a lo largo de 3 kilómetros de piso de cristal pulido. Representantes de 200 especies se sentaron en sus lugares designados. Asientos dispuestos en círculos que alcanzaban hacia el techo. Capitán Han Hyu estuvo junto al embajador Park Mino en la sección humana, una pequeña cala cerca. La parte de atrás. Habían ocupado este espacio durante 15 años, desde que la Tierra se unió. El consejo. Embajador Park Mino se adelantó para dirigirse al consejo. Su traje oscuro parecía sencillo comparado con las elaboradas prendas que vestían otros especies. Se aclaró la garganta y comenzó, hablando de un acuerdo comercial. Su voz era tranquila y profesional. Antes, pudo terminar su tercera frase. Una risa estruendosa resonó por él. Cámara. Emperador Tórax de los Braxianos. Imperio se levantó de su asiento. El Braxiano medía 3 metros de altura y su cuerpo escamoso estaba cubierto con armadura ceremonial. Su especie han sido miembros del Consejo durante 400 años. Inspiraba respeto y temor por igual. Medida. Silencio, humano, dijo Tórax. Su voz rebosaba desprecio. Nosotros. Cansarse de escuchar tu primitivo. Chirriando. La cámara quedó en silencio. El embajador Park Mino dejó de hablar. El capitán Han Hyu sintió que su mandíbula se apretaba, pero se quedó quieto. Liana, de pie, a su lado, colocó una mano sobre su arma. Instintivamente, Tórax bajó de su plataforma, sus pesados pasos, haciendo eco. Durante 15 años, hemos tolerado tu presencia aquí. Contribuyes nada. Tu tecnología es robada. El ejército es ridículo. Tú mismo. La existencia en este consejo es un insulto a las especies que se han ganado su lugar. Entre las estrellas. Varios miembros del consejo. Se movió incómodamente. Nadie dijo nada. El antiguo Kelrat, que había mediado disputas de concilio durante 2.000 años, simplemente observado con ojos ilegibles. Tu especie debería haber permanecido en tu mundo de tierra, continuó Tórax, balanceándose desde los árboles y lanzándose piedras unos a otros. Ahí es donde pertenecen los primitivos. El rostro del embajador Park Mino permaneció inexpresivo. No discutió. Lo hizo. No defendió a la humanidad. Simplemente se quedó allí escuchando. El capitán Han Hyu sirvió en la Armada de la Tierra durante 20 años. Él había visto combate. Había perdido amigos. Pero nada lo había preparado para él. Humillación de permanecer impotente mientras su especie fue burlada ante todo el mundo. Galaxia. 3 días después, la noticia llegó a la Tierra. La nave colonial Bright Future, que transporta 3.000 civiles a un nuevo mundo, habían sido destruido. Los buques de guerra fraxianos lo interceptaron en espacio neutral. Ellos dispararon sin previo aviso. El barco, escudos diseñados para impactos de asteroides. Y la radiación solar no ofrecía protección contra grado militar. Armas. El brillante futuro se desmoronó en 17 segundos. Familias, niños, científicos, maestros, agricultores, todos desaparecieron en un instante. De plasma sobrecalentado. Pero los braxianos. Dejó un sobreviviente. Lo colocaron en un cápsula de escape y lo envió hacia el puesto de avanzada humano más cercano. Cuando los equipos de rescate lo encontré, estaba catatónico de miedo. En su mano sostenía un chip de datos. El mensaje era simple: conoce tu lugar. Simios. Choi de Jaiun, la inteligencia de la Tierra. El director trajo el metraje a la reunión de emergencia del gabinete. Primer ministro. La ministra Vecchio vio la grabación 3 veces sin hablar. El comandante braxiano que dio la orden fue
riendo mientras el futuro brillante explotaba. El embajador Park Mino regresó a el Consejo Galáctico una semana después. Él solicitó una sesión de emergencia. El Consejo se reunió con reticencias. Eficiencia. El Imperio Boraxiano cometió un acto de guerra contra humanidad, dijo Park Mino. Su voz se mantuvo estable. 3.000 civiles desarmados fueron asesinados en espacio neutral. Nosotros exigir justicia. El Consejo deliberó durante 4 horas. Luego entregaron su veredicto. El portavoz de Kelrat se quedó de pie, con su antigua voz crepitante. El Consejo ofrece sus ideas y condolencias a la especie humana. Sin embargo, el incidente ocurrió en una zona en disputa. No se impondrán sanciones. Recaudado. El emperador Tórax sonrió desde su asiento. Quizás ahora los humanos aprendan respeto. El embajador Park Mino asintió. Lentamente. Recogió sus documentos. El capitán Anji-gu y Lie Hana le siguieron. Él hacia la salida. Parque embajador. El Kelrat gritó. ¿Tienes algo más que decir? Park Mino giró. Por primera vez en 15 años. Algo parpadeó detrás de él. Máscara diplomática. No era ira. No era dolor. Era algo más frío. Sí, dijo en voz baja. Solicito un plazo de 30 días. Receso. La Tierra necesita tiempo para considerar nuestra puesto en este consejo. La solicitud se concedió. La delegación humana se fue. La cámara en silencio. En los pasillos. Afuera, especies de toda la galaxia susurraron entre ellos. El consenso general fue claro. La humanidad haría lo que todas las especies débiles finalmente lo hicieron. Se disculparían. Ofrecerían reparaciones. Lo harían. Pedir clemencia. Aceptarían su lugar. Ninguno de ellos notó la forma. Las manos del capitán Anji-gu permanecieron completamente quieto a sus costados. Ninguno de ellos vieron el breve mensaje que envió Lie Hana en su dispositivo personal. Ninguno de ellos. Entendí lo que significa ese receso de 30 días. Realmente lo quise decir. La Tierra había terminado de hablar. La nave de transporte que lleva la Tierra. La delegación aterrizó en Ginebra hace 3 días. Tras la decisión del Consejo. Embajador. Park Mino bajó por la rampa sin hablando con la prensa reunida. El equipo de seguridad formó un círculo cerrado. A su alrededor. Los reporteros gritaban preguntas. Las cámaras. Destelló. Los ignoró a todos. En 24 horas, algo sin precedentes ocurrió en el espacio humano. Cada tierra. La embajada en cada mundo alienígena comenzó evacuando. Los diplomáticos llenaron sus pertenencias y partió a la hora prevista. Transportes. No ofrecieron ningún explicaciones. Cuando los funcionarios extranjeros preguntaron preguntas, recibieron lo mismo. Respuesta. Regresamos a casa. Gracias. Gracias por su hospitalidad. Barcos comerciales. Recibió órdenes similares. Capitán Yun. Jamón comandaba un buque de carga que tenía. He estado operando con el sistema Corín durante 8 años. Conocía a los comerciantes de Corín por nombre. Habían compartido comidas e historias. Pero cuando llegó la orden de revocación, rescindió sus contratos y se puso rumbo a la Tierra. El Corín enviado. Mensajes preguntando qué habían hecho. Equivocado. Yunjamin no respondió. Flota. El almirante Kim Sora estaba al mando. Centro bajo el desierto de Gobi. Bancos de. Las pantallas mostraban las posiciones de cada uno. Nave humana en el espacio conocido. Ella observó. Como puntos verdes que representan naves terrestres. Comenzaron a moverse. Todos volvían a casa. Informe de situación, dijo. Un oficial. Se mantuvo. Todos los buques civiles tienen. Reconoció el retiro militar.
Los buques ya están en posición. Comercio. Se están cerrando las estaciones. Embajada. El personal estará en casa en 72 horas. Kim. Sora asintió. Se interrumpió la comunicación. Implementado almirante. Todos los externos. Canales cerrados. Canales internos. Encriptado. Ni una sola transmisión es. Dejando el espacio humano. En la galaxia. Estación del Consejo. Especies alienígenas reunidas. En confusión. La sección humana se quedó. Vacías. Sus oficinas fueron vaciadas. Sus habitaciones estaban vacías. Era como si nunca habían existido. Ellos son. Corriendo, dijo el emperador Tórax, riendo. Tal como lo predije, las especies débiles. Siempre huye cuando te enfrentas a fuerza. Pero el Kelrat no estaba. Riendo. Se quedó mirando al humano vacío. Asientos con una expresión que podría tener. Estado preocupado. Había vivido 3.000 años. Había visto crecer a las especies y otoño. Algo sobre este silencio. Le molestaba. Cuando los animales de presa son acorralados, hacen ruido, dijo. En silencio. Gritan, suplican, negocian, no simplemente desaparecen. En la Tierra, el primer ministro Beg Seono se sentó en su oficina con los jefes de todas las ramas militares. Sin cámaras. Grabó esta reunión. No hay transcripciones. Se hicieron 3.000 personas. Beg Seono dijo. Entre ellos había 200 niños. Él, la más pequeña, tenía 3 años. Su nombre era Mina. Ella quería ser doctora. Él colocó una fotografía sobre la mesa. Una pequeña niña de ojos brillantes le sonrió. La cámara. El consejo lo calificó como una incidente. Un incidente en un caso disputado. Zona. Como si un tecnicismo hiciera que el asesinato. Aceptable. Miró alrededor de la mesa. ¿Cuáles son nuestras opciones? Almirante Kim Sora. Nos mantuvimos durante 15 años preparándonos para esta posibilidad. Cada especie en él. Se ha estudiado el Consejo. Sus militares. Capacidades. Rutas comerciales. Redes de comunicación. Políticas. Estructuras. Lo sabemos todo. Él. Los braxianos en particular han estado bajo vigilancia constante. Ella activó un pantalla holográfica. Mostrábala. Imperio braxiano con impresionantes detalles. Cada planeta, cada instalación militar, cada posición de la flota. Podemos hacerles daño, dijo ella. Podemos hacerles mucho daño. Doctor Sin Yuna, el investigador jefe de armas, habló a continuación. El Consejo Galáctico A. Reglas sobre la guerra, reglas civilizadas, no. Bombardeo cinético, no artificial. Sistemas de inteligencia y armas, no. Guerra cibernética, sin ataques a civiles. Infraestructura. Hizo una pausa. Estas reglas existen porque las especies avanzadas consideran tales tácticas bárbaro, y nunca firmamos esos acuerdos. Ruxuno dijo, no, señor, nosotros. No lo hizo. El comandante Ote Jun intervino. Adelante. Lideró la flota fantasma. Iniciativa, un programa tan clasificado que la mayor parte del gobierno de la Tierra no lo sabía. Existía. Mis tripulaciones han estado entrenando para los escenarios que la galaxia considera impensable. Luchamos de manera diferente a lo hacen. Luchamos para ganar. La discusión continuó durante 7 horas. Los planes eran revisado. Se asignaron recursos. Se establecieron plazos. Cuando terminó, Beko se quedó parado en la ventana, mirando hacia la ciudad. Querían, para que conozcamos nuestro lugar, y dijo, así que les enseñaré el suyo. Las órdenes fueron a través de canales encriptados. Militar. El personal se presentó en sus estaciones. A las poblaciones civiles solo se les dijo que
La Tierra estaba lidiando con un problema de seguridad. Preocupación. A los medios de comunicación se les dio control. Información. Se evitó el pánico. En órbita. Alrededor de Marte, la flota fantasma se puso en marcha. Estos barcos no aparecieron en ningún registro oficial. Fueron construidos en astilleros ocultos que utilizan recursos desviado a través de una elaborada concha. Corporaciones. Estaban tripulados por voluntarios que entendieron que tal vez nunca recibirían reconocimiento público por lo que fueron a punto de hacerlo. El capitán Anjou se encontraba en el puente de su barco, el Horizons Pramis. Tenía sido reacondicionado durante los 15 años de paz. El buque diplomático ahora llevaba armas que harían que un braxiano. El Dreadnought parece un juguete. Liana lo comprobó. Sus sistemas tácticos. 72 horas para el lanzamiento. 72 horas, Anji. Gu confirmó. En todo el espacio humano, preparaciones similares estaban en marcha. Huang Ming y su ciber. El equipo de guerra realizó las comprobaciones finales en paquetes de virus diseñados para infiltrarse. Redes alienígenas. Nam Hyo informó sobre el ataque. Equipos en sus objetivos. Kung Junji supervisó los sistemas de IA que coordinar el ataque. La galaxia esperaba para la respuesta de la Tierra. Esperaban disculpas o amenazas o desesperación. Maniobras diplomáticas. En cambio, consiguieron silencio. Silencio absoluto y completo. El día 30, un solo mensaje. Transmitido desde la Tierra a la galáctica. Consejo. El rostro del embajador Park Mino apareció en las pantallas de todo el Consejo. Estación. Aceptamos los términos braxianos. Dijo. Aprenderemos nuestro lugar. Transmisión finalizada. Tórax emperador. Rió triunfalmente. Otras especies. Asintió con aprobación. Los humanos se habían inclinado. De rodillas al fin. Solo los Kelrat. Sintió un escalofrío recorrer su antiguo huesos. Esa no era la cara de un especie derrotada. Ese era el rostro de una depredador a punto de atacar. 15 años antes, la Tierra había recibido su invitación para unirse al Consejo Galáctico. La celebración duró semanas. La humanidad había alcanzado las estrellas y sido aceptado en la comunidad de especies avanzadas. Los políticos dieron discursos sobre cooperación y paz. Los científicos hablaron de conocimiento compartido y intercambio cultural, pero en un ambiente seguro. Instalación debajo de Ginebra, una diferente. La conversación estaba teniendo lugar. Chode Jaiun, recién nombrado agente de inteligencia, director, se dirigió a un pequeño grupo de líderes militares y civiles. Somos la especie más débil del Consejo. Él dijo sin rodeos. Nuestra tecnología es primitivo. Nuestro ejército es pequeño. Si alguno de ellos decidieron destruirnos mañana, podrían hacerlo antes del desayuno. Prime. El ministro Baxeono, más joven que él, pero no menos serio, asintió. ¿Qué haces? ¿Proponer? Aprendemos todo sobre ellos. Cada especie, cada capacidad, cada debilidad. Sonreímos y nos damos la mano y asistir a sus reuniones. Y mientras lo hacemos, que nos preparemos para el día en que la diplomacia fracasa. Y así comenzó la mayor parte. Extensa operación de inteligencia en historia humana. Los diplomáticos de la Tierra fueron capacitado en técnicas de observación. Comercio. Los barcos llevaban sensores ocultos. Intercambio. Los estudiantes incluyeron inteligencia. Operativos. Todo ser humano que viajó más allá del sistema solar de la Tierra había una misión secundaria. Recopilar información. El comandante Otai Jun era un piloto de combate. Cuando fue reclutado por el Fantasma, iniciativa de la flota, estuvo presente en una sesión informativa.
Habitación con otras 20 personas cuidadosamente seleccionadas. Oficiales. La galaxia cree que la guerra es civilizado. El instructor dijo, ellos tienen reglas, códigos de honor. Transmiten sus intenciones. Permiten evacuaciones. Evitan a los civiles. Objetivos. Luchan como si fuera un juego. Con ganadores y perdedores. Otum planteó su mano. Y no lo hacemos. Luchamos para. Sobrevivimos. Luchamos para ganar. Luchamos en formas que no pueden imaginar porque han pasado siglos haciendo la guerra. Cómodo. El instructor se detuvo. Escenarios tácticos. Aprenderás a atacar sin previo aviso. Desaparecer. Sin dejar rastro, para explotar cada debilidad, se convertirán en fantasmas. El entrenamiento fue brutal. Otum perdió 3 compañeros oficiales que no pudieron manejar la presión psicológica. Pero aquellos que permaneció se convirtió en algo que la galaxia tenía. No vistos en siglos. Guerreros que luchó sin piedad ni vacilación. Doctor. Sin Yuna trabajó en un centro de investigación. En Corea del Sur. Su proyecto oficial implicó una tecnología de escudo mejorada. El trabajo real era mucho más peligroso. Ella estudió los tratados de armas que gobernó la guerra galáctica y fundó cada resquicio, cada prohibición, tecnología, todas las tácticas prohibidas. Sin ética, el bombardeo es ilegal porque es considerada demasiado destructiva. Ella explicó a su equipo. Pero la ley asume materiales tradicionales. ¿Qué pasa si usamos compuestos diferentes? ¿Qué pasa si cambiar el método de entrega? Su equipo desarrolló armas que técnicamente cumplió con la letra de la ley galáctica, violando todos los principios. Misiles guiados por fuerza artificial. Inteligencia que eran legalmente clasificados como sistemas de defensa automatizados. Armas cibernéticas virales que eran de seguridad. Software de prueba. Armas energéticas que explotó las lagunas en el estándar extraterrestre. Blindaje. Todo era negable. Todo fue diseñado para causar el máximo daños mientras le da cobertura legal a la Tierra. Huang Ming tenía 22 años cuando se unió a la División de Guerra Cibernética. Era un genio. Con sistemas informáticos. Sus entrenadores. Le enseñó a pensar como el enemigo. Las redes extraterrestres son sofisticadas. El instructor dijo, pero se construyen sobre la suposición de que todo el mundo sigue las reglas. Tienen seguridad, pero es seguridad educada. Pregunta amablemente antes. Entrando. Se anuncia. Colgando. Aprendió a construir virus que no. Pedir permiso. Código que se me escapó. A través de defensas como el humo. Programas. Que podría hibernar durante años antes. Activando. Cuando tenía 30 años. Él. Podría derribar un planeta entero. Red de comunicación en menos de 3 minutos. La recopilación de inteligencia. Continuó durante 15 años. Los agentes de la Tierra. Mapearon cada base militar braxiana. Ellos registraron los movimientos de la flota. Identificaron líneas de suministro. Aprendieron los nombres de los comandantes, sus familias, sus hábitos. Estudiaron Abraxian, cultura, política y psicología. El capitán Anju participó en esto. Esfuerzo sin conocer el alcance total. Su nave llevaba sensores que escaneó continuamente todos los sistemas que tenía. Visitó. Su tripulación incluía inteligencia. Operativos haciéndose pasar por diplomáticos. Durante negociaciones comerciales y culturales. Intercambios, los humanos estaban aprendiendo cómo destruir a sus anfitriones. Nam Hyo se unió. Inteligencia militar. Después de cumplir 10 años en operaciones especiales, su trabajo era para convertir toda esta información en planes viables. Pasó años creando escenarios, ejecutando simulaciones,
y la identificación de objetivos. Si atacamos, debe ser contundente. Le dijo a su equipo, sin medias tintas, sin advertencias. Los golpeamos tan fuerte que no puede recuperarse. Demostramos capacidades que no conocíamos. Poseídos. Les damos miedo. Liana. Fue reclutado en la división táctica. Por su capacidad de ver patrones. Ella podía mirar un sistema estelar y identificar la vulnerabilidad crítica. A. Relé de comunicación mal posicionado. A. Depósito de suministros que alimentaba a 3 militares. Bases. Un comandante cuyas decisiones fueron predecible. La guerra es matemática, dijo. Diría. Encuentra la ecuación. Resuelve para victoria. La flota fantasma creció lentamente. Con cuidado. Los barcos se construían en secciones. En diferentes instalaciones y ensambladas en espacio profundo. Tripulaciones entrenadas en aislamiento. Todas las personas involucradas firmaron documentos que los encarcelarían si reveló la existencia del programa. Kung Junji diseñó los sistemas de IA que coordinar el ataque. Sus programas. Podría controlar miles de armas. Simultáneamente. Reaccionar a las condiciones cambiantes del campo de batalla. Y tomar decisiones más rápido que cualquier otro. Mente biológica. La galaxia prohibida. IA militar porque también hizo la guerra. Eficientes, demasiado letales. La Tierra los construyó. De todos modos. Para el año 14, la preparación era completa. La Tierra poseía el conocimiento y herramientas para librar una guerra como ninguna otra. La galaxia había visto en siglos. Ellos podrían atacar sin previo aviso. Podrían explotar debilidades que otras especies no explotaron. Sabían que lo tenían. Podían luchar con tecnologías que las especies civilizadas, considerados bárbaros. Todo lo que necesitaban era una razón. Cuando el futuro brillante era destruida, llegó esa razón. 3.000. Civiles muertos. Un consejo que lo llamó. Un incidente. Un imperio que se rió de dolor humano. El almirante Kim Sora activó la flota fantasma 72 horas antes del lanzamiento. Ella transmitió una sola frase a cada uno. Barco. Recuerda los 3000. La respuesta. Volvió de cada capitán. Lo haremos. El imperio braxiano controlaba 17 planetas estelares. Sistemas. Sus fuerzas armadas operaban desde 47 grandes instalaciones repartidas por estos sistemas. Mantuvieron rutas de patrullaje, que no había cambiado en 50 años. Su redes de comunicación seguidas. Patrones predecibles. Sus comandantes. Siguió la doctrina escrita 3. Hace siglos. La Tierra había estudiado todo. El capitán Anju estaba en el puente de la promesa de Geraisen, viéndola. Temporizador de cuenta regresiva. A su alrededor, su tripulación. Trabajaba en silencio. Lie Hana vigilaba. Exhibiciones tácticas. Anyongo preparado. Paquetes de guerra electrónica. Teniente. Park Sujin se coordinó con los demás barcos en su grupo de ataque. 2 minutos. An Ji-gu dijo con calma. En otros 46. Ubicaciones en todo el imperio braxiano. Cuentas regresivas similares estaban llegando a 0. El ataque había sido planeado hasta el último detalle. Milisegundo. Cada nave humana. Emerger de un viaje más rápido que la luz en exactamente el mismo momento. Los braxianos se enfrentarían a ataques simultáneos en todo el mundo. Todo su territorio. 30 segundos. Hanju pensó en los niños en el futuro brillante. Pensó en su padres que nunca los verían crecer. Arriba. Pensó en el emperador Tórax, riendo en la sala del consejo. Las manos permanecieron firmes en su consola. 10 segundos 98. El cronómetro llegó a 0. Espacio. Retorcido como 47 grupos de ataque humanos. Entraron al espacio normal.
Aparecieron sobre bases militares, cerca de patrulla, flotas y, además, relés de comunicación. Los braxianos no recibieron ninguna advertencia. No hubo alarmas. Sonó hasta que los humanos ya estaban allí. El objetivo de Anjigu era un astillero militar que orbita el cuarto planeta del sistema Bra. 3 braxianos. Allí se estaban construyendo dreadnoughts. 200 embarcaciones de apoyo sobrevolaron a su alrededor. Como insectos. Fuego, ordenó Anjigu. La promesa de Jeraisen desató armas que no debería haber existido. Cinético. Los misiles se aceleraron a una fracción de velocidad de la luz. Cada uno llevaba suficiente energía para destrozar una ciudad. Golpearon el astillero antes de que los veraxianos pudieran. Activan sus escudos. Metal y el cristal explotó hacia afuera rápidamente. Esfera de escombros en expansión. Los dreadnoughts completos intentaron responder. Sus tripulaciones se apresuraron a luchar. Estaciones. Los sistemas de armas entraron en funcionamiento. Pero Anjongo ya estaba dentro de sus redes. Sus paquetes de ciberataque se infiltraron en sus sistemas en el momento en que llegaron naves humanas. Sus escudos son abajo, informó. El control de incendios es fuera de línea. Están ciegos. Liana apuntó a los núcleos de los reactores de los dreadnoughts. Los golpes de precisión penetraron sus cascos. Las explosiones secundarias desgarraron a través de los barcos. En menos de 3 minutos después, ambos dreadnoughts estaban a la deriva. Restos por todo el imperio. Similares. Se desarrollaron escenas. Naves humanas atacaron con una velocidad y ferocidad que conmocionó. Los braxianos. No hubo advertencias. No. Exigencias de rendición. No hay tiempo para evacuar. Los humanos alcanzaron un punto crítico. Objetivos y desaparecieron antes. Podrían llegar refuerzos. En la Cora. Sistema. El comandante Otayun lideró un ataque. En un centro de comunicaciones. Sus naves. Desactivó las defensas de la instalación. Colocó explosivos y se retiró. La explosión se pudo ver desde 3 planetas. El ejército braxiano de repente se encontró incapaz de coordinarse a través de la mitad de su territorio. El Dr. Sin-Yuna. Las armas prohibidas resultaron devastadoras. Eficaz. Se encontraron misiles guiados por IA. Puntos débiles en los escudos que braxian. Los ingenieros creían que eran impenetrables. Armas de energía operadas en frecuencias que los sensores extraterrestres no pudieron detectar. Los virus cibernéticos se propagan a través de las redes, como un reguero de pólvora, corrompiendo datos y desactivando sistemas. El Alto Braxiano. El comando intentó montar una defensa, pero no pudieron rastrear a su enemigo humano. Los barcos utilizaban tácticas que violaban todos los regla de la guerra civilizada. Atacaron desde ángulos inesperados. Apuntaron infraestructura de apoyo en lugar de participando en un honorable intercambio de barco a barco. Combate. Desaparecieron en un combate más rápido que los viajes ligeros antes de los braxianos. Podrían perseguirlo. ¿Dónde están? Un braxiano. El almirante gritó a su comandante táctico. Oficial. ¿Cómo están en todas partes? Una vez, el oficial táctico se quedó mirando se muestra horrorizado. Señor, somos recibiendo informes de ataques de 47 ubicaciones. Nos golpearon simultáneamente. Cada base importante, cada depósito de suministros, cada relé de comunicación. Es como si saben exactamente dónde está todo. Porque lo hicieron. Durante 15 años, los humanos había observado, aprendido y planeado. Cada ataque se basó en la perfección. Inteligencia. Cada objetivo había sido elegido para causar la máxima disrupción. Los braxianos luchaban a ciegas mientras los humanos podían verlo todo.
8 horas. En el asalto, el ejército braxiano había perdido el 40% de su capacidad operativa. Capacidad. Los astilleros fueron destruidos. Se cortaron las líneas de suministro. Comunicación. Las redes quedaron paralizadas. Miles de. El personal entrenado estaba muerto y los humanos no habían perdido ni una sola nave. Anji. El grupo de ataque Wu alcanzó 3 objetivos más. Antes de retirarse, cada ataque fue perfectamente ejecutado. Su equipo trabajó como una máquina, eficiente y sin emociones. No hubo celebración, no hubo batalla. Llora. Estaban haciendo un trabajo que necesitaba por hacer, mientras se preparaban para saltar. Lejos de su objetivo final, Liana detectó una gran flota braxiana. Acercándose. Contacto enemigo. 30 naves. Cruceros pesados y cazas. ¿Hora de interceptar?, preguntó Anji Wu. 6 minutos. Más que suficiente. Timón preparado para saltar. Coordenadas. Las armas los dejan en presente. Los humanos desplegaron un campo de minas inteligentes, cada una capaz de rastreando y destruyendo objetivos. Luego, se desvanecieron más rápido que la luz. Viaje. La flota braxiana llegó a. No encontraron nada más que escombros. Cuando se movió para investigar las minas. Activado. 12 naves vexianas fueron destruido en la primera descarga. En órbita. Por encima del mundo natal de los braxianos. El buque insignia de su flota de defensa recibió una transmisión. Era de Seo Yong-gu, un comandante marino humano. Su rostro apareció en las pantallas del puente. Esto es una advertencia de cortesía. Su buque insignia será. Embarcarán en 10 minutos. Miembros de la tripulación. Quienes se resistan serán asesinados. Miembros de la tripulación. Quien se entregue será tratado como prisioneros de guerra. Tu elección. El capitán braxiano se rió. ¿Te atreves? Nos amenazan. Somos el orgullo de la Imperio. Destruiremos tú. La transmisión se cortó al abordar una persona. Embarcación unida al casco del buque insignia. Los marines cortaron el exterior blindado, usando herramientas que fundían el metal como mantequilla. Se vertieron en el barco. La tripulación braxiana luchó duro. Estaban valientes guerreros entrenados en combate. Pero los marines humanos lucharon de manera diferente. Utilizaron armas paralizantes y granadas de gas. En lugar de matar, incapacitaron a los demás. Posible. Y cuando matar era necesario, lo hicieron con brutalidad. Eficiencia. Seo Yong-gu dirigió a su equipo a el centro de mando del barco. El capitán se quedó con un arma en alto. No lo harás. Toma este barco. Ya lo hice. Seo Yong-gu respondió. Su equipo tenía el control de ingeniería, soporte vital y armas. Ríndanse ahora. Su tripulación necesita asistencia médica. Atención. Morirán más si te demoras. El capitán bajó su arma. Dentro 30 minutos, los humanos habían copiado cada base de datos del barco. Planes militares. Posiciones de la flota, clasificadas. Comunicaciones. Todo. Entonces ellos. Se retiró, dejando el buque insignia dañado. A la deriva en el espacio. A través del Imperio. Comandantes braxianos enviados desesperados. Mensajes al Consejo Galáctico. Ellos luchan sin honor. Usan lo prohibido. Armas. Atacan como demonios. Pero los humanos no eran demonios. Eran depredadores. Y los depredadores no se detienen hasta que termine la cacería. En el segundo día de la guerra, los braxianos. El mando militar celebró una emergencia. Reunión. Generales y almirantes se reunieron. En su búnker fortificado en las profundidades. La capital. Habían perdido contacto con la mitad de sus fuerzas. Líneas de suministro fueron cortadas.
Las redes de comunicación fueron apenas funcional. Necesitamos refuerzos de las colonias exteriores. Un general dijo, retiren la patrulla. Flotas. Consolidar nuestras fuerzas. Tenemos. Lo he estado intentando, respondió un almirante. Pero, cada vez que movemos barcos, los humanos atacan la ruta. Ellos conocen nuestra movimientos antes de realizarlos. Es como si pudieran leer nuestras mentes, podrían. No, pero habían leído el Braxiano. Doctrina militar. Sabían cómo Braxian. Los comandantes pensaron. Entendiéronla. Patrones y procedimientos que habían sido inculcado en cada oficial. Generaciones. Los humanos no estaban leyendo mentes. Simplemente estaban pagando. Atención. El emperador Tórax observaba la reunión desde su sala del trono. La confianza se vio sacudida, pero no destruida. Envía un mensaje al Consejo Galáctico. Solicita su intervención. Los humanos están usando armas ilegales. El mensaje fue enviado. El Consejo comenzó a debatir. Tomaría semanas para que llegaran a una decisión. Los humanos no les dieron semanas. El tercer día, Junhim dirigió una equipo de operaciones especiales al Braxian mundo natal. No vinieron como soldados. Vinieron como fantasmas. Pequeños. Nave furtiva aterrizó en una zona remota. Ubicaciones. Equipos de operativos dispersos. Hacia los centros de población. La misión no era matar. Era exponer que John Mire era un experto en comunicaciones. Experta. Podía hackear cualquier red. Descifrar cualquier cifrado. Ella y su equipo se infiltró en el gobierno central. Base de datos. Pasaron por alto los sistemas de seguridad, que los braxianos creían que eran impenetrable. Copiaron todo. Cada archivo, cada comunicación, cada secreto. Lo que encontraron fue peor que esperado. El gobierno braxiano ha estado mintiendo a su pueblo durante décadas. Habían iniciado guerras bajo falsas leyes. Pretensiones. Habían robado recursos de especies más débiles. Manipuló al Consejo Galáctico a través de soborno y chantaje. Cometió atrocidades y culpó a otros. El ataque al futuro brillante no fue un incidente aislado. Fue solo él. Primera vez que atacaron a humanos. Durante el siglo pasado, los braxianos destruyó otros 17 barcos pertenecientes a especies menores. Cada vez que afirmó que fue un accidente o justificó defensa. Cada vez que el Consejo aceptó su explicación. Esto es peor de lo que pensábamos, dijo John, revisando los archivos. No son solo agresivos. Son sistemáticos. Depredadores. Han estado haciendo esto durante 100 años. Junhan tomó una decisión. Copia todo. Cada crimen. Cada mentira. Cada secreto. Vamos a mostrar el Galaxia lo que realmente son. En el cuarto día, cada pantalla en cada. El mundo braxiano de repente mostró la misma transmisión. John Marray había secuestrado cada sistema de comunicación. Simultáneamente, miles de millones de braxianos vieron cómo los secretos del gobierno quedaron expuestos en detalle. Vieron imágenes de militares destruyendo barcos desarmados. Ellos vio comunicaciones donde sus líderes discutió la manipulación de las votaciones del Consejo. Vieron registros financieros que mostraban cómo su prosperidad se basó en el robo. Recursos. Lo vieron todo. La transmisión duró 6 horas. No se puede detener. Cada intento de cerrarlo. El fracaso fue el de John Mira, quien había construido múltiples redundancias. Incluso cuando encontré un transmisor y lo destruí. Otros 10 activados. El pueblo veraxiano observó con horror. Muchos habían servido en los militares,
creyendo que eran protegiendo su imperio. Ahora ellos aprendieron que habían sido herramientas de opresión. El orgullo que sentían por la civilización se derrumbó cuando se reveló la verdad. Revelado. Para el quinto día, disturbios. Estalló en 23 mundos braxianos. Ciudadanos exigieron respuestas a su gobierno. Los militares intentaron mantener el orden, pero muchos soldados se negaron a disparar. Su propio pueblo, el imperio que tenía, se mantuvo fuerte durante 400 años y comenzó a desgarrarse. Sí mismo aparte de dentro. Almirante Kimsora observó todo esto desde su nave de mando en el espacio profundo. Su flota aún no se habían involucrado directamente. He estado esperando este momento. El enemigo está dividida. Su oficial táctico reportado. Su gobierno está perdiendo control. Su ejército está en caos. Bien, Kimura dijo, ahora les mostramos cómo se ve la verdadera fuerza. Llévanos al sistema del capital. El principal humano. La flota surgió más rápido que la luz. Viaje en órbita alrededor de la casa braxiana. Mundo. Fue la fuerza más grande de la Tierra. Se habían reunido jamás en un mismo lugar. 50 barcos, cada uno con suficiente carga. Potencia de fuego para devastar un planeta. La flota de defensa boraxiana se desplegó para. Respondieron, pero estaban desorganizados y desmoralizados. Sabían que no podían ganar. Sus almirantes habían observado los humanos desmantelan su pieza militar. Pieza durante 5 días. Ahora todo el poder de la flota de la Tierra colgaba en el espacio sobre su capital. Embajador Park Mino transmitió un mensaje directamente a la Palacio Imperial. Su rostro apareció en todas las pantallas del Sala del Trono. El emperador Tórax estaba de pie ante sus consejeros, sus escamas pálidas de miedo. Emperador Tórax, dijo Park Mino con calma, querías enseñarle a la humanidad nuestro lugar. Destruiste un barco que transportaba 3.000 civiles desarmados. Te reíste de sus muertes. Nos dijiste que conociéramos nuestro lugar. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran hondo. Nosotros. Han desmantelado el 40% de sus fuerzas armadas en 5 días. Hemos expuesto tus crímenes a tu propia gente. Hemos convertido tu imperio contra sí mismo. Y lo hemos hecho. Todo esto sin perder ni un solo detalle. Barco. La sala del trono estaba en silencio. Los asesores de Tórax se quedaron mirando la pantalla. Con horror. Ahora aprenderás tú. Lugar. Park Mino continuó. El almirante Kim. La flota de Sora está en órbita sobre tu mundo. Podemos destruir tu capital en minutos. Podemos convertir tu planeta en un páramo. Pero no lo haremos. ¿Sabes? ¿Por qué? Tórax no podía hablar. Su voz lo había abandonado. Porque no somos como tú, dijo Park Mino. Nosotras no. Asesinar civiles. No destruimos mundos. No libramos guerras por orgullo ni placer. Luchamos solo cuando debemos. Y luchamos para acabar con la amenaza, no para satisfacer nuestros egos. Se inclinó hacia adelante. Ojos fríos. Tienes una opción, emperador. Ríndete ahora. Acepta nuestros términos. Cara. Justicia por tus crímenes o cuida tu salud. El imperio arde mientras tu gente te culpa. Para su destrucción. Esos son tus únicos opciones. Elegir. La transmisión terminó. El emperador Tórax se encontraba en la sala del trono, rodeado por los restos de su orgullo. Sus generales esperaban órdenes. Los asesores recurrían a él en busca de liderazgo. Pero no tenía nada que dar. Fuera de la palacio, millones de ciudadanos rexianos observaron la flota humana en el cielo. Ellos tenían miedo, pero también estaban enojados. Enojado con su gobierno por traer esto sobre ellos.
enojado por las mentiras que se lo habían dicho, enojado por el falso orgullo que los había llevado al desastre. En él, calles, la oportunidad comenzó. Rendirse. Ríndete. Ríndete. El emperador no tenía elección. Había sido quebrantado no por armas, pero por la verdad. Los humanos tenían. No solo derrotaron a su ejército. Destruyó su legitimidad, su autoridad, y la fe de su imperio en sí mismo. En el sexto día, el emperador Tórax transmitió su aceptación de los términos de la Tierra. La Cámara del Consejo Galáctico nunca había existido tan lleno. Representantes de todos, especies miembro apiñadas en el espacio. Se habían instalado asientos adicionales para acomodar a los observadores y a los medios de comunicación. El suelo de cristal reflejó miles de caras, todas mirando a la delegación humana, con una mezcla de miedo y respeto. El embajador Park Mino caminó hasta el centro de la cámara. Llevaba una sola tableta de datos. Detrás, allí estaba Liana con su uniforme militar completo. Uniforme y Cho de Yan con su credenciales de inteligencia mostradas de manera prominente. El mensaje fue claro. La humanidad llegó en forma de diplomáticos respaldados por guerreros y espías. El emperador Tórax se sentó en su área designada, pero no fue así. Ya no es un trono. La delegación braxiana se había reducido de 50 asistentes a solo 5. Las escamas del emperador habían perdido su brillo. Parecía viejo y cansado. El Kelrat declaró abierta la sesión. Su antigua voz se escuchó a través del cámara. Estamos aquí para discutir el términos de paz entre los braxianos, imperio y humanidad. Parque del embajador. Por favor presente sus requerimientos. Parque. Mino activó su tableta. Una pantalla holográfica apareció encima de la cámara, visible para todos. El braxiano Empire cumplirá con lo siguiente. Términos. Estos no son negociables. El primer término apareció en la pantalla. El ejército braxiano se reducirá en un 75%. Todas las armas de destrucción planetaria se rendirán. Todos los militares. Los astilleros serán desmantelados. El imperio mantendrá solo la fuerza suficiente para seguridad y defensa interna. Un murmullo corrió por la cámara. Eso fue reducción paralizante. Varias especies. Comenzó a objetar, pero Park Mino continuó sin pausa. En segundo lugar, el gobierno de Braxian pagará reparaciones a las familias de los 3.000 civiles asesinado a bordo del Bright Future. El monto será determinado por un comité del Consejo Independiente, pero serán sustanciales. Estos pagos serán continuar durante 3 generaciones. En tercer lugar, el emperador Tórax admitirá públicamente su culpabilidad por el ataque. Esta admisión será transmitido a través de toda la galaxia. Red del Consejo. Quedará registrado en los archivos oficiales del Consejo. Allí, no habrá ninguna ambigüedad sobre lo que pasó o quién fue el responsable. En cuarto lugar, comandantes militares que ordenaron y ejecutó el ataque al futuro brillante. Se enfrentará a un juicio por crímenes de guerra. Los ensayos se realizarán de forma conjunta. Tribunal del Consejo. Si son declarados culpables, se enfrentarán a las penas máximas permitidas. Bajo la ley galáctica. La cámara entró en erupción. En voces. Las especies gritaron objeciones y preguntas. El embajador de Corin se puso de pie. Esto es demasiado duro. Destruir un imperio entero por uno. Incidente. Park Mino se giró para mirar. Su voz permaneció tranquila. 1. Incidente. ¿Hablamos de los otros 17? Los barcos que los braxianos han destruido. ¿El siglo pasado? La cámara se cayó. Silencio. Park Mino le hizo un gesto a Cho de-yon.
que activó una nueva pantalla. Archivos. Apareció. Cada uno documentando un braxiano. Ataque a buques desarmados. Fechas. Ubicaciones. Víctimas. Pruebas de que no se podía discutir. El barco Corin. Canción de la Libertad destruida en 2231. 47 muertos. El transporte de la colonia de litio. Nueva Esperanza destruida en 2189. 123 muertos. El buque científico Farsi. Descubrimiento destruido en 2267. 19 muertos. Chodeyan leyó los archivos. ¿Sigo? Tengo 17 incidentes. Documentado. 17 veces los brayanos. Asesinó a civiles desarmados y Alá. El Consejo no hizo nada. Especies en todo el mundo. La cámara se movió incómodamente. Algunos habían tenido conocimiento de estos incidentes. Otros estábamos aprendiendo sobre ellos por primera vez. Tiempo. Consejero Rensuji, de la Tierra. El representante ante el Consejo tomó la palabra. ¿Quieres saber por qué nuestros términos son? ¿Duro? Porque la inacción del Consejo permitió estos crímenes. Cada vez que ignoraste la agresión braxiana, dijiste, para ellos era aceptable. Cada vez que llamaste asesinato un incidente, les diste permiso para matar de nuevo. El Kelrat levantó la mano para pedir silencio. El humano. El representante plantea un punto válido, pero seguramente hay espacio para la negociación. Estos términos serán los braxianos. Imperio. Esa es la intención, Park. Dijo Mino con frialdad. El imperio debe ser lisiado. Debe servir de lección. El Consejo opera según el principio de que todas las especies son iguales ante la ley, pero ese principio no vale nada si no se aplica. Aplicado. Los braxianos creen que fueron por encima de la ley porque nunca tuviste hacerlos responsables. Estamos corrigiendo eso. Fracaso. Caminó lentamente alrededor de la cámara mientras hablaba. Durante 15 años, hemos observado cómo funciona este consejo. Vio que las especies fuertes dominaban a las débiles. Vimos que las reglas se aplicaban de forma selectiva. Vio que se les negaba la justicia a quienes no la tenían. Poder militar. Aprendimos que en galaxia, la ley no significa nada sin la voluntad de hacerlo cumplir. Así que sí, nuestros términos son duras. Están destinadas a serlo. El imperio braxiano sobrevivirá, pero nunca más vuelvas a ser una amenaza para los desarmados. Civiles y todas las especies en La cámara recordará lo que pasó cuando eligieron asesinar humanos. Un braxiano. El asesor se puso de pie, con voz desesperada. Están condenando a miles de millones de inocentes. Los braxianos sufrirán por los crímenes de sus líderes. Liana dio un paso adelante. ¿Eran los 3.000 humanos a bordo de la brillante nave? ¿Futuro culpable de algún delito? Fueron los 200 niños en ese barco responsables de las políticas de su gobierno. ¿Esperas? Misericordia para tu pueblo sin mostrar ninguna. ¿A la nuestra? El asesor no tuvo respuesta. Él se sentó lentamente. El emperador Tórax finalmente habló. Su voz era apenas audible. Nosotros. Aceptará tus términos. Harás más que aceptarlos. Park Mino dijo, tú los abrazarás. Les enseñarás a tus niños sobre este fracaso. Ustedes. Garantizar que las generaciones futuras recuerden el precio de la arrogancia y la crueldad. Esto no debe volver a ocurrir nunca más. El Consejo votó sobre los términos. Especies que habían sido silencioso cuando el futuro brillante era destruido ahora votó a favor de duras sanciones. Entendieron la lección. La Tierra estaba enseñando. Poder sin. Las consecuencias fueron una invitación a tiranía. La votación fue aprobada. Los términos fueron ratificado. El imperio braxiano sería cumplir o enfrentarse a una nueva acción militar.
Todos en la cámara conocían a los humanos. No estaban fanfarroneando. Al terminar la sesión, el Kelrat se acercó a Ambassador Park. Mino en privado. Has cambiado el consejo para siempre. Las especies pensarán 2 veces antes de atacar a los miembros más débiles. Ahora, ese era el punto. Park Mino respondió, te llamas civilizado, pero toleraste el asesinato. Te lo mostramos. Como es la verdadera justicia. No es. Siempre es bonita. No siempre es gentil. Pero es necesario. El Kelrat lo estudió con ojos que habían visto 3.000 años de historia. Tu especie es. Eres joven, pero entiendes mejor el poder que la mayoría. Ten cuidado. Hoy, estás. Héroes defendiendo a los débiles. Mañana, otros pueden verte como una amenaza. Entonces, deberían recordar este día. Parque. Mino dijo, nosotros no buscamos esta guerra. No queríamos demostrar nuestra capacidades, pero cuando nos presionaron. Espalda más fuerte. Esa lección se aplica a todos, incluidos nosotros mismos. Caminó lejos, dejando a Kelrat solo con sus pensamientos. El ser antiguo miró en el espacio vacío donde el ser humano. La delegación se había puesto de pie. Recordó una dicho de la historia de su propia especie. Cuidado con la ira de un pueblo paciente. Los humanos habían sido pacientes durante 15 años. Habían sonreído y negociado. Y jugó según las reglas. Pero cuando las reglas no lograron protegerlos, los hicieron. Nuevas reglas. Reglas escritas a fuego y acero. La galaxia no lo olvidaría. 3 meses después de que terminara la guerra, la galaxia. El Consejo volvió a reunirse para su sesión ordinaria. Sesión. Pero nada sobre esta sesión. Sería regular. La Cámara había sido reorganizado. La sección humana no estaba. Ya no es una pequeña hornacina en la parte trasera. Ahora ocupaba una posición destacada entre la especie miembro más antigua. Capitán Ann. Hugh asistió como observador militar. Él vestía su uniforme de gala con el nuevo medallas que tenía el gobierno de la Tierra, creado para la campaña. La victoria, estrella, la cruz de los guardianes. Cada una representaba misiones que nunca serían completamente revelado al público. Lie Hanna se sentó a su lado, ahora ascendida a comandante. Joy de-Yun estaba allí, representando a los servicios de inteligencia. El almirante Kim Sora se mantuvo firme cerca. La delegación humana. Su sola presencia era un mensaje. El ejército de la Tierra no era. Ya no es algo que se pueda ignorar. La sesión comenzó con asuntos de rutina, pero todos estaban esperando lo que vendría después. El Kelrat finalmente habló. El Consejo ha revisado el ejército de la humanidad. Capacidades y prestigio diplomático. Nosotros. Deseo extender una invitación para la Tierra. Para unirse a la sección de miembros senior. Con plenos derechos de voto y consejo. Privilegios, fue un hecho sin precedentes. Oferta. La mayoría de las especies esperaron siglos para recibir tal reconocimiento. La Tierra había. Lo conseguí en 6 días de guerra. El embajador Park Mino se puso de pie para responder. Pero el primer ministro Baek Seono fue presente para esta ocasión. Se levantó de su asiento y caminó hacia el centro de la cámara. Nos sentimos honrados por esto. Invitación, dijo Baekhono. Pero antes. Aceptamos, hay cosas que deben ser. Dijo. Hizo un gesto hacia el almirante Kim Sora. Almirante, por favor demuestre que es la Tierra. Ahora capaz de. Kim Sora activó un pantalla holográfica que llenó el cámara. Mostró simulaciones de humanos. Sistemas de armas, bombardeo cinético. Dispositivos que podrían destruir continentes. Armas cibernéticas que podrían inutilizar por completo. Redes planetarias controladas por IA. Enjambres de misiles que podrían abrumar a cualquier
defensa, diseños de barcos que eran más rápidos, más ágil y más letal que todo lo que el Consejo había visto. Especies. En toda la cámara se observaba. Silencio atónito. Los Braxianos se habían enfrentado. Solo una fracción de las capacidades de la Tierra. Los humanos se habían estado conteniendo. Nosotros desarrollamos estos sistemas porque teníamos. Kim Sora explicó que éramos débiles. Vulnerable. Así que pasamos 15 años preparándonos para defender nosotros mismos contra cualquier amenaza. Lo que vi en la guerra con los Braxianos fue una demostración limitada. Tenemos capacidades que no usamos, armas que no usamos, no desplegamos, tácticas que no usamos. Revelar. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Te lo contamos no como una amenaza, pero como un hecho. La Tierra es ahora un poder militar que puede enfrentarse. Ninguna especie en este consejo. No somos. Ya no puede ser el miembro más joven y débil. Ignorar. La pantalla cambió para mostrar barcos humanos realizando entrenamiento. Ejercicios. Su precisión era aterrador. Su coordinación era perfecto. Se movían como depredadores, cazando en manadas. Beconó habló de nuevo. Durante 15 años nos visteis como primitivos. Nos llamaste simios. Te burlaste de nuestros tecnología. Desestimaste nuestras preocupaciones. Y cuando uno de sus miembros mayores asesinaste a 3.000 de los nuestros, tú ofreció pensamientos y condolencias. Su voz permaneció tranquila, pero cada palabra llevaba peso. Confundiste nuestro diplomacia por debilidad. Confundiste nuestra paciencia con la cobardía. Pensaste que la restricción significaba incapacidad. Tú estaba equivocado en todo. Caminaba lentamente alrededor de la cámara, haciendo contacto visual con representantes de varios especies. Venimos de un mundo donde no éramos los más fuertes, ni los más rápidos. No fue el más grande. Pero sobrevivimos. ¿Lo sabes? ¿Sabes cómo? Siendo más inteligente. Siendo más adaptable. Al no detenerse nunca hasta la caza había terminado. Nuestros antepasados cazaban presas que podían matarlos de un solo golpe. Rastrearon animales a través de grandes distancias durante días. Ellos, coordinados en grupos para derribar criaturas 10 veces más grandes que ellos. Y ellas. Nunca me rendí. Eso es lo que somos los humanos. Somos cazadores de persistencia. Somos solucionadores de problemas. Somos supervivientes. El embajador Park Mino se puso de pie y se unió. Vecchio. Los Braxianos nos pidieron que supiéramos nuestro lugar. Así que les enseñamos el suyo. Nosotros desmantelaron sus fuerzas armadas en menos de una semana. Expusimos sus crímenes a sus propia gente. Destruimos su imperio, sin destruir su civilización. Y lo hicimos porque no nos dejaste elección. Miró directamente a la Kelrat. Tienes leyes. Tienes reglas. Tienes principios de justicia y igualdad. Pero las leyes sin aplicación son solo palabras. Reglas sin. Las consecuencias son solo sugerencias. Los principios sin acción son solo filosofía. Pasamos 15 años aprendiendo todo sobre ti. Park Mino continuó. Cada especies, cada cultura, cada fuerza y debilidad mientras asumías que éramos primitivo. Te estudiábamos como tú. Eran un examen que teníamos que aprobar. Y cuando llegó la prueba y obtuvimos una puntuación perfecta, la consejera Ren Suji añadió su voz. Hoy aceptamos tu invitación para unirnos. Los miembros mayores, pero lo hacemos con condiciones. En primer lugar, el Consejo debe establecer mecanismos reales de protección. Todas las especies miembros. No más selectivo. Justicia. No más mirar hacia otro lado cuando
Las especies poderosas abusan de las débiles. Si eres testigo de una injusticia y no haces nada, hazte cómplice. Nunca lo olvides. En segundo lugar, la Tierra mantendrá nuestras fuerzas armadas. Capacidades. No nos desarmaremos para hacer. ¿Te sientes cómodo? Aprendimos a las malas que la paz a través de la fuerza es la única paz que perdura. Puede que no te guste, pero lo respetarás. En tercer lugar, la humanidad hablará por las especies que no pueden hablar por sí mismos. Seremos la voz que denuncia la injusticia. Seremos los fuerza que protege a los vulnerables. Porque recordamos cómo era ser vulnerables. Y nunca lo permitiremos que nos vuelva a pasar. La cámara estaba completamente silencioso. Especies observadas, el uno al otro sin saber cómo responder. Los humanos no pedían permiso. Ellos estaban afirmando hechos. El Kelrat finalmente habló. Sus condiciones son aceptables. Bienvenido a la sección de miembros senior, Humanidad. Después de que terminó la sesión, el capitán Anju se encontraba en el puerto de observación de los humanos. Los aposentos de la delegación. Miró hacia las estrellas. Lie Hanna se unió a él. ¿Tú crees que nos pasamos?, preguntó. No. Anji-gu dijo. Fuimos exactamente tan lejos como lo necesitábamos. La galaxia respeta fuerza. Ahora saben que la tenemos. Lejos, debajo de ellos, una nueva nave colonial estaba preparándose para el lanzamiento. Fue nombrado. Recuerden el 3000. Llevaba él hijos y nietos de quienes habían muerto en el brillante futuro. Estaban yendo al mismo destino. Las familias se dirigían hacia allí. Pero, esta vez viajaron bajo él protección de la flota más poderosa. La Tierra jamás había construido. Nadie tocaría. Ellos. Nadie se atrevería. En los años que siguieron, otras especies más jóvenes comenzó a acercarse a la Tierra en busca de protección. Pequeñas civilizaciones que habían sufrido bajo el dominio de poderosos vecinos, especies que habían sido ignoradas por el Consejo, vinieron a la humanidad, porque los humanos entendieron lo que significaba ser subestimado. La Tierra no. Construir un imperio. Construyeron algo diferente. Una red de protegidos. Especies, una comunidad de lo previamente impotentes. Enseñaron a otros a defenderse. Ellos mismos compartieron tecnología y tácticas. Crearon un nuevo equilibrio de poder en la galaxia. El imperio braxiano sobrevivió, pero como una sombra de lo que fue. Por sí solos, se convirtieron en una historia de advertencia. Sus hijos aprendieron sobre el día. Su imperio cayó en 6 días. Ellos estudió cómo los humanos habían transformado su fortalezas en debilidades. Ellos recordaron y a través de la galaxia aún surgió un nuevo dicho. Cuando las especies discutían sobre el poder militar o diplomático, estrategia, diría inevitablemente alguien. No cometáis el mismo error que los braxianos. Hecho. No enfades a una especie que gastó 15 años aprendiendo a destruirte. El embajador Park Mino se jubiló hace 5 años. Después de la guerra. En su discurso final el Consejo dijo algo que sería citado por generaciones. Lo hicimos. No queríamos ser guerreros. Queríamos serlo. Exploradores, científicos y diplomáticos. Pero nos obligaste a mostrar los dientes. Ahora, la galaxia conoce a la humanidad por lo que somos. Realmente lo somos. Somos la especie que recuerda. Somos la especie que protege a los nuestros. Somos la especie que no perdona nada. La transmisión resonó a través de las estrellas, llevado por cada red de comunicación conocida. Espacio. Llegó a las colonias más lejanas. En los mundos más aislados. Todos lo oí. Todos lo recordaron. Tierra. Recuerda. La Tierra protege a los suyos.
La Tierra no perdona nada. El mensaje fue claro. Y la galaxia nunca lo olvidaría.